Qué rico estar en la casa del Señor, ¿verdad? Poder ser refrescado por su presencia, poder ser alientado por la hermandad, fortalecido por la hermandad para poder enfrentar mañana, porque el mañana puede traer muchas cosas, amados. Yo he aprendido en esta vida tan corta que la vida te puede cambiar en un segundo y no sabes lo que te ha pasado. Todo puede estar bien en un momento, pero de repente algo pasa y te cambió la vida por completo, amados. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar confiados, asegurados en nuestra fe en Dios y saber que si Él está cerca, amados míos, everything is going to be all right. Todo va a estar bien. Y aquí Jesús aparece en el escenario después de ser tentado por Satanás, después de escuchar de que Juan el Bautista ha sido arrestado por predicar, por enseñar. Y aparece Jesús y dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que Jesús comenzó a predicar y a decir que el reino de Dios ya estaba aquí. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque donde está el rey del reino, ahí está el reino. Amén. Porque donde está el rey, ahí está el reino. El reino del cielo se ha acercado porque el rey ha llegado a la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, nosotros vemos la frase reino de Dios o reino de los cielos más de 100 veces en los evangelios. En el libro de Mateo, en el libro de Marco, en el libro de Lucas, en el libro de Juan, nosotros vemos más de 100 veces o 106 veces, para tener un poquito más de exactitud, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y la Biblia nos enseña por esta repetición continua de un tema, de que el tema del reino de Dios o el reino de los cielos es un tema muy importante en la vida de Jesús, y como es muy importante en la vida de Jesús, debe de ser de suma importancia en la vida de la iglesia y debe de ser de suma importancia en la vida nuestra como hijos del rey. ¿Amén? ¿Cuántos son hijos del rey? ¿Cuántos conocen a Jesús como Rey y Salvador? Eso nos ha hecho hijos de un rey, amados. Y como hijos de un rey, entramos en su reino. Ahora, la frase el reino de Dios nos deja saber de quién pertenece este reino. ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? A Dios. Y la frase el reino de los cielos nos deja saber de dónde viene este reino. ¿Amén? Este reino no es como los reinos de esta tierra, amados míos. Es diferente. Es más glorioso, más poderoso que los reinos de esta tierra. Jesús, cuando Pilato lo tenía enfrente y le dice: tú no sabes que yo tengo la autoridad para matarte, o no sabes que yo tengo la autoridad para soltarte. Y Jesús le dijo: si mi reino fuera de esta tierra, yo enviaría mis siervos y mis siervos pelearían por mí. Y después le dijo: tú no tienes ninguna autoridad sino la que ha sido dado a ti de parte de mi Padre. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es el que establece los reyes y los reinos aquí sobre la tierra. ¿Amén? Así que en eso tenemos que estar seguros, porque hay un propósito en todo. Hay un propósito en los hombres que Dios ha permitido que se levanten en las naciones, porque todo reino, todo hombre siempre va a llevar a la culminación de lo que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios aquí en la tierra, amados míos. Y eso tenemos que estar seguros y saber y tener claro en nuestras mentes. Porque cuando tenemos claro eso en nuestra mente, nada nos va a sorprender, nada nos va a frustrar. Vamos a entender que todo lo que Dios permite es como un propósito. ¿Amén? Aunque no lo entienda, aunque no siente chévere en ese momento, aunque me queje, aunque llore, aunque patalee, Dios tiene un propósito en todo. Y por eso Él es soberano. Y eso nos debe dar alegría. God is in control. That's what it basically means. Dios está en control. Entonces, en este día yo te quiero hablar de 2 esferas del reino de Dios. ¿Cuántas esferas del reino de Dios? 2 esferas del reino de Dios. Te estoy poniendo un fundamento, ¿ok? Para las enseñanzas que vienen más adelante. Así que no te frustres si voy a dar un resumen de lo que hablé hace 2 semanas, para los que no estuvieron aquí hace 2 semanas.
La palabra griega que la Biblia usa para reino es basileia. ¿Basi qué? Basileia. Algo, póngelo ahí. Reino es basileia y así se escribe en el griego. ¿Ok? Y básicamente lo que basileia significa es gobierno, poder soberano y dominio. Di conmigo, gobierno, rule, poder soberano y dominio. ¿Ok? Así que la primera esfera del reino de Dios es donde Dios ejerce gobierno, poder, dominio y autoridad. El territorio sujeto al poder soberano de Dios. El territorio, la esfera donde Él ejerce gobierno, poder, dominio y autoridad. ¿Cuál es esa esfera? Bueno, yo les dije hace 2 semanas atrás, en el Salmo 103, versículo 19, la palabra de Dios dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Sobre qué? Sobre todo. ¿Dónde está su trono? En el cielo. El trono está en el cielo, pero su dominio está sobre todas las cosas, amados míos. Por eso cuando Jesús estaba aquí en la tierra y está caminando aquí en la tierra, la palabra de Dios dice que Él ejercía poder y autoridad sobre todas las cosas. Todo estaba sujeto al poder de Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo le hablaba a un demonio que tenía que salir, amados míos, el demonio tenía que salir. Porque ese era el dominio, la autoridad y el control que Dios tenía sobre el mundo espiritual. Cuando Jesús le dijo y maldijo una higuera porque la higuera no dio fruto, la higuera al día siguiente se secó y los discípulos se impresionaron que esa higuera estaba seca y que no tenía fruto. Cuando Jesús estaba en la tormenta y le dijo a la tormenta que se callara, ¿qué pasó con los vientos y la tormenta? Se calmó. ¿Por qué? Porque Él tenía autoridad sobre esa esfera natural. Y por eso los discípulos en un momento dado llegaron y dijeron: ¿quién es este hombre? Who is this man? Que aún los vientos lo obedecen y los vientos se sujetan a él. ¿Tú te imaginas eso? ¿Quién es este hombre? Who is this man? Bueno, el Salmo 95:3 nos dice quién es este hombre. David en el Salmo 95 versículo 3 dice: porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Él es Rey soberano sobre todo. Él es Elohim, el grande Yahweh. No hay nadie como Él, amados míos. Este hombre que los discípulos vieron obrar, es el Rey de reyes, el Señor de señores, es el Rey y dueño y amo de todas las cosas, de toda la tierra, porque la tierra es su plenitud, los habitantes le pertenecen a Él. ¿Amén? ¿Están de acuerdo con eso? Ok, yo quiero que ustedes sepan algo. Yo soy rey de un dominio. Yo soy rey de un gobierno. ¿Ustedes sabían eso? No sabían eso, ¿verdad? Bueno, quiero que sepan que mi reino está en la ciudad de Homestead. Mi reino está ubicado en la comunidad de Waterstone, en el reparto de Floridian House 1, en la 4122 Northeast 26 Calle. Es un reino de 1500 pies cuadrados, amados. Es el hogar mío. Y en ese hogar, el rey de esa casa soy yo. O me gusta pensar que soy el rey de la casa. Porque a veces mis hijos me dicen una cosa diferente y mi esposa también me dice algo diferente. De vez en cuando. Pero, como dijo el gran salmista mexicano, José Alfredo Jiménez, con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y después dijo: no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo él.
No muchos se saben la ranchera, ¿verdad? Pero quiero que sepan, amados míos, que hay momentos en el reino y en el dominio mío donde no parece ser que yo tengo el dominio, la autoridad y el control en mi hogar. Porque hay momentos, amados míos, que en mi reino, en mi casa, los habitantes de mi reino se rebelan en contra de mí. Se rebelan en contra de mi palabra. ¿Sí o no? Estos dos angelitos que nos nacieron hace 8 años, amados míos, que nacieron con una areola y unas alitas, mientras comenzaron a crecer y se le comenzaron a estirar las piernas, se le comenzaron a achicar las alitas. Tú sabes que mientras se le iba el gordito, tú sabes, de baby, de ser bebé, le comenzó a entrar el gordito de la carnalidad, amados. Y comenzaron en su manera, a diferentes edades y en diferentes etapas, tratar de encontrar y de buscar su independencia. A chiquitos. Y a veces no solamente, tú sabes, se rebelan, sino que cuestionan. Y no solamente se cuestionan, amados míos, a veces tratan de usurpar la posición mía dentro de mi reino. Y tratan de contradecir lo que yo estoy diciendo y estableciendo como la verdad dentro de mi hogar. Y a veces no se sujetan a mi palabra y hacen los que les da la gana. Aleluya. Santo. Esos son los que saben de lo que estoy hablando. Esos son los que tienen hijos, amados míos. Y comienzan a rebelarse. Y lo más tremendo es que se alían, amados míos. Se ponen juntos y dicen, vamos a usurpar la posición de papá. Y se tratan de aliar con mi esposa. Y a veces mi esposa, sí, vamos a hacerlo. Pero después toman conciencia, no, soy una mujer del reino de Dios. Y en ese momento, ¿tú sabes qué? Entonces ellos eventualmente entran en sujeción de nuevo. Porque hay una amenaza del rey. Hay una consecuencia por su desobediencia. Hay una consecuencia por su rebeldía. Hay una consecuencia por tratar de usurpar la posición. Y cuando eso pasa, ellos se sujetan bien rapidito, amados míos. Pero quiero que sepan, amados míos, que eso no solamente pasa en nuestras casas, en el lugar que nosotros llamamos nuestro dominio, sino que quiero que sepan que dentro del reino de Dios eso pasa también. ¿Sí o no? Hay rebeliones que se han levantado en el reino de Dios. La rebelión de Satanás y sus demonios para tratar de usurpar la posición de Dios, porque no querían lo que Dios había dicho, sino que querían hacer lo que les daba la gana. Porque eso es lo que pasa con mis hijos. A veces quieren hacer lo que les da la gana. ¿Amén? Y yo sé que en el reino de Dios, con los hijos de Dios, eso no pasa, porque todos aquí estamos bien sujetos a la palabra de Dios. Y todos digan amén por fe, por favor. Porque yo sé que aquí no hay rebeldes. Yo sé que aquí no hay usurpadores. Yo sé que aquí no hay carnales que dicen, no quiero nada, quiero mi independencia. Y entran en el salmo de José Alfredo Jiménez, yo soy el rey. Pero una cosa del salmo de José Alfredo Jiménez es que él dice, rodar y rodar, rodar y rodar. Y a veces cuando nosotros decidimos ser desobedientes a Dios y sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia, de no sujetarnos a la voluntad de Dios, lo que hacemos es que en vez de, tú sabes, caminar por la vida bendecido, rodamos por la vida. Y rodamos por la vida y nos golpeamos y cuestionamos ¿por qué me está pasando eso? Y no entendemos, amado Dios, que hay consecuencia por nuestra desobediencia, que hay consecuencia por nuestra falta de sujeción a la ley de Dios, a la palabra de Dios, como hubo consecuencia en el cielo cuando Satanás se rebeló y Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un relámpago, amados. Y cuando hubo la rebeldía de Adán en el huerto, Dios le dijo, fuera, aquí no puedes estar. Y cuando hay rebeldía en nuestros corazones, en nuestras vidas, de no sujetarnos a la ley de Dios, a los principios del reino de Dios, hay consecuencias, amados míos. Y a veces pensamos, tú sabes, de que en un momento dado no va a haber consecuencia.
hay consecuencia por nuestro pecado. Hay consecuencia por nuestra rebeldía. Hay consecuencia por nuestra falta de sujeción a Dios. Por eso cuando Jesús estaba aquí, tú sabes, si caminaba la tierra y se le acercaba a la gente religiosa, lo que decían, tú sabes, que conocían de Dios, que obedecían a Dios, que amaban a Dios. Y Jesús les dijo: ¿por qué me llamáis Adón, Adón, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor y Señor? ¿Por qué me llamas amo y dueño si vas a seguir haciendo lo que te da la gana? Tú sabes que todo se sujetaba a Jesús, y esto es lo que me impresiona. Toda la creación se sujetaba a Jesús. Los demonios se sujetaban a Jesús. Sal, mándanos a los cerdos, sal, y salían. La higuera se sujetó a Jesús, seca, y se secó. Los vientos se sujetaban a Jesús, para, y pararon. Pero lo único, amados míos, que ha tenido dificultad sujetarse al mandato de Dios, sujetarse a la ley de Dios, sujetarse al reino de Dios, somos nosotros, la corona de su creación, supuestamente la creación más inteligente de toda la creación, y somos a veces los más brutos, amados, perdón esa palabra. A veces somos los más burros y no nos sujetamos y seguimos haciendo lo que queremos hacer y sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, y seguimos y recibimos el cantazo y seguimos y recibimos el cantazo y seguimos y no aprendemos. Pero llega un momento, amados míos, donde sí aprendemos. Isaías hablando acerca del pueblo de Israel. Mira qué tremendo esto. Ven conmigo al Salmo 29, capítulo 13, porque esto está poderoso. Porque tú sabes, Isaías, como a Jesucristo, cuando hace referencia de esto en Mateo, no le está hablando, amados míos, a los incrédulos. No le está hablando a los pecadores. No le está hablando a los que están lejos de Él y que no lo conocen, sino que le está hablando a los líderes religiosos, a los que decían conocer de Dios en ese tiempo, amados míos, a los que iban a la sinagoga todos los sábados, a los que hacían oraciones todos los días, a los que ofrendaban y diezmaban y hacían todo tipo de buena obra. Mira lo que Jesús les dice a esta gente religiosa y lo que Isaías le decía al pueblo de Israel. Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Pare. ¿Se acerca con qué? Con sus palabras. They sound religious. Tú sabes, suenan espirituales, amados míos. Hablan como si fueran espirituales. Hablan como si fueran nobles y como que son moral. Tú sabes, y tú lo ves y lo dices. Tú sabes, esta persona es casi perfecta. Esta persona flota tú sabes, cuando camina flota. Esta persona, tú sabes, no tiene nada mal. Pero entonces dice que se acercan con sus palabras y honran a Dios con sus labios. Oye, eso está poderoso, amados. Se acercan a Dios, honran a Dios con sus palabras, con sus labios, pero ¿qué es lo que pasa? Sus corazones están lejos. Su corazón realmente, o sus acciones, no son lo que sus palabras, tú sabes, aparentan. Y quiero que sepan, amados míos, que dentro de la sinagoga, dentro del público, y aquí parado en un púlpito, y aquí en la iglesia bien vestidos, tú sabes, bien perfumados, y todos los vemos bien chéveres, bien lindos, bien espirituales. Pero Dios va más allá de nuestra apariencia física. Dios va más allá de nuestro aparentar. Dios va a lo profundo de nuestro corazón, y Él ahí ve las iniquidades de nuestro corazón. Lo que engañamos al resto del mundo, a todos los que tenemos por delante, jamás podremos engañar a Dios. Amén. Y después dice: me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¡Wow! Tú sabes, aquí llegamos y alabamos. Aquí levantamos las manos.
aquí danzamos, tú sabes, pero a veces es simplemente un ritual, mecánicamente lo hacemos. Es something que viene porque lo hemos visto por tantos años, pero realmente no entendemos, amados míos, lo profundo, tú sabes, de lo que es y lo profundo de la condición de nuestro corazón. Y en medio de la rebeldía del ser humano, tú sabes, uno dice, como está el mundo está terrible, el mundo está malo, amados. Cada día más yo veo noticias que me espantan, me despelucan, amados míos, si eso fuera posible. Pero en medio de todo eso, Dios no ha abandonado su soberanía. Dios no ha soltado el control. Dios sigue en su trono en el cielo, y en su trono en el cielo sigue dominando sobre toda esfera de la humanidad y de esta tierra, amados. Porque la Biblia nos dice bien claro en el libro de Mateo, versículo 13, dice, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, y tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios va a establecer su reino, y no hay nada que lo va a parar, amados. Y aquí es donde entramos en la segunda esfera, tú sabes, del reino de Dios, porque la segunda esfera del reino de Dios es en la cual su gobierno es reconocido. Su gobierno está. La pregunta es, ¿lo vas a reconocer? Porque en esto, amados míos, quiero que entiendan algo. You either accept it or you reject it. Lo aceptas o lo rechazas. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, el rey de este reino, nosotros entendemos por medio de lo que la Escritura dice, que Jesús entendió y aceptó el gobierno de Dios en su vida. Quiere decir que no había nada más importante en la vida de Jesús que hacer la voluntad de su Padre. De estar en los negocios de su Padre, de hacer la agenda de su Padre, y que todo el dominio de Dios dominaba la vida de Jesús. Cuando Jesús se perdió en Jerusalén, se perdió por varios días. Y después de buscarlo entre los familiares, después de buscarlo en Jerusalén, María llegó al templo y lo encontró en el templo, y afanada y preocupada. Muchacho, where were you? Chico, ¿dónde has estado? ¿Qué te pasa? Te hemos estado buscando, estaba preocupado. Y tú sabes, Jesús, real calm, bien calmado. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Jesús dijo, ¿por qué me buscas? Why are you looking for me? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en los negocios de mi Padre? Didn't you know I was going to be in my Father's house? Como diciéndole, oye, el ángel te habló, María. Tú sabes el propósito mío en esta tierra. Don't you know what I'm supposed to do? Where I'm supposed to be? Cuando le estaba hablando a la mujer samaritana, y los discípulos lo miraron así medio raro, que por qué estaba hablando con una mujer y por qué estaba hablando con una mujer samaritana, y le trajeron el almuerzo. Le dice, Señor, ven y come, aquí está tu almuerzo. Pero no era porque estaban preocupados de que él tenía hambre, sino que estaban preocupados de cómo parecía lo que estaban viendo, y querían sacarlo de ese escenario. Y Jesús, conociendo la condición de su corazón, les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní y estaba sufriendo porque estaba al punto de muerte y de ir a la cruz, clamó y dijo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, Pablo nos muestra la profundidad, amados míos, del compromiso de Dios, de la mentalidad de Jesús y de la agenda de Jesús para el reino de los cielos. Ven conmigo a Filipenses capítulo 2, porque esto es clave en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No escucho Biblias sonando, amados. ¿O será que están esperando que Caco lo ponga aquí arriba? Ya lo puso. Entonces yo soy el que estoy atrasado. Filipenses, Pastor José, versículo 2, capítulo 2, versículo 8.
y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde? Hasta muerte y muerte de cruz. La vida de Jesús estaba enfocada en la agenda de su Padre, en hacer la voluntad de Dios, costara lo que costara, sacrificara lo que tuviera que sacrificar, que fuera condenado, acusado, maltratado. Entonces a él no le importó nada de eso. Él tenía claro la mentalidad del reino de Dios, tenía claro la agenda de su Padre aquí en la tierra para su vida, amados míos. Y si era hasta muerte de cruz, hasta muerte de cruz iba a ser. Y así fue. Entonces me gustó algo que dijo el doctor Tony Evans acerca de la mentalidad de Jesús. Y me gustó lo que él dice que debe de ser la mentalidad nuestra o la agenda del reino, que lo que significa, cómo se manifiesta ese reino en nuestras vidas, para que se pueda cumplir lo que Jesús dijo: vénganos tu reino, hágase tu voluntad en esta tierra como se hace en el cielo. Porque el reino de los cielos que está en el cielo debe de manifestarse aquí en la tierra, amados míos. Que en cada momento que nosotros caminemos, manifestemos la agenda y la mentalidad del reino de Dios. Porque eso es lo que va a traer cambio a nuestras vidas y lo que trae cambio alrededor de nosotros. Tony Evans dice esto acerca de la agenda de Dios: que la mentalidad del reino es la manifestación visible de la autoridad completa de Dios sobre toda área de nuestras vidas. Te lo voy a leer otra vez. ¿O lo está ahí arriba? Está arriba. Caco, you're fast. La agenda del reino o la mentalidad del reino es la manifestación visible de la autoridad completa de Dios sobre toda área de nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar, amados. Aceptar esa agenda. A reconocer, amados míos, que ya no somos del reino de las tinieblas. Aceptar que hay un rey que quiere gobernar sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas. Y por eso Jesús le habló a los fariseos. Él dijo: el reino de Dios está entre vosotros. The kingdom of God is within you. Y este reino, you either accept it, o lo aceptas o lo rechazas. Cuando lo aceptas, recibes las bendiciones del rey y del reino. Y cuando lo rechazas, recibes las consecuencias de rechazar al rey, al reino, su voluntad, sus mandamientos y lo que él ha mandado para nosotros, amados. Y no hay nadie más que culpar, sino nosotros. Juan dijo en Juan 1:12, dice: pero a todos los que le recibieron, todos los que recibieron al rey, que cuando el reino se acercó, dijeron: el reino se ha acercado, yo recibo del reino. Les dijo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Porque cuando tú crees en su nombre, tú crees que Él es Dios. Y tú dices: yo acepto ese reino. Ven conmigo a Colosenses 1, y con esto voy a terminar. Colosenses 1. Léeme, Pastor José, del versículo 9 hasta el versículo 14. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para ahí un momentito. Dice que cuando Pablo escuchó que los de la iglesia de Colose habían recibido el evangelio del rey, habían recibido al rey, él dice que él comenzó a orar por ellos. ¿Y cuál fue la oración de Pablo para la iglesia de Colosenses? Que yo creo que ustedes sepan que es la misma oración que Pablo tiene para nuestra iglesia aquí en la ciudad de Homestead. Dice que él comenzó a orar ¿para qué? Para que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. That's his first prayer. Que conozcan tu voluntad, Padre.
y que sea lleno de sabiduría y comprensión espiritual, porque de nada te sale conocer su voluntad y no aplicarla en tu vida. La Biblia dice que las personas que saben la voluntad de Dios y que no la aplican en su vida son necios, amados míos. Pero la sabiduría viene, amados míos, cuando nosotros reconocemos la voluntad de Dios y aceptamos la voluntad de Dios y aplicamos la voluntad de Dios en nuestra vida, amados míos, porque ahí tenemos la comprensión espiritual de que realmente somos hijos de Dios y que Dios es soberano sobre toda la tierra. Y dice que cuando entendemos eso y comprendemos eso, dice, para que andemos. ¿Qué quiere decir andar, amados? Vivir. Para que vivamos, para que la manifestación visible de la autoridad completa de Dios se manifieste en nuestras vidas. Porque el que dice ser cristiano, amados, ser hijo de Dios, y no se le ve visible la manifestación de su reino, o se ve la contradicción de la voluntad de su reino, you gotta check yourself, brother, sister, cousin, aunt, uncle. Y dice, agradándolo en lo que te da la gana. ¿Qué es lo que dice? Agradándolo en todo. En algunas cosas. Así de estilo Burger King. Tú sabes, have it your way. Así como tú quieras. No, en todo. Yo me recuerdo, amados míos, cuando en McDonald's no te dejaban cambiar el menú. Tú pedías una hamburguesa y así te la tenías que comprar. Era así. It wasn't your way, it was McDonald's way. Tú sabes, if you wanted it your way, you went to Burger King. Y es aquí, si tú quieres your way, cristianismo your way, vete al reino de las tinieblas de nuevo. Porque aquí es God's way or the highway. Entonces aquí nadie va a tratar de usurpar el dominio de Dios, la autoridad de Dios, la voluntad de Dios. And you're not going to be able to do it. Entonces la gente tiene un concepto errado, que piensan que hay una guerra cósmica eterna entre Dios y el diablo. Quiero que sepan que si el Dios va a pelear con el diablo, the devil doesn't stand a chance. Es como decir, yo voy a tener una pelea mañana con Mike Tyson. Amado Dios, olvídate, no va a haber pelea. Porque as soon as I get in the ring, I'm gonna knock you out. Tú sabes, me va a noquear, no hay pelea. Y los que se rebelan en contra de Dios pelean una lucha inútil. Es que cuando mis hijos comienzan a pelear conmigo, they're gonna lose. Van a perder. Stop fighting. Yo le digo, ya, ¡pow! Así somos nosotros. Dios, para. Acepta mi voluntad. Haz lo que te digo. ¡Pum! ¿Por qué me abandonaste, Dios? ¿Por qué eres tan malo? Toda buena obra, mira, dando fruto. ¿Qué tenemos que dar? Fruto. We have to give fruit. En toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Y escucha esto, porque la semana que viene voy a añadir en esto, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿De dónde te liberó? Del dominio de las tinieblas, para compartir la herencia de los santos, de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Quiere decir que yo estaba en el reino de las tinieblas antes de conocer a Cristo, pero al aceptar al Rey, aceptar la agenda del Rey, el reino, entonces yo salgo, tú sabes, Dios me sacó de las tinieblas y me puso en el reino de la luz. Y entonces en el reino de la luz me dice, conoce mi voluntad, conóceme a mí, camina de una manera que me agrada a mí, no de la manera que tú piensas, no de la manera religiosa que tú has tenido antes, sino haz mi voluntad, acepta
acepta mi reino, acepta mi agenda para expandir mi gloria en la tierra. Amén. Tú sabes, a mí me impresiona cuando yo voy a Barranquilla, Colombia. Porque en Barranquilla, Colombia, amados míos, you gotta know how to drive. Tú tienes que saber cómo manejar, amados. Porque manejar allá es, tú sabes, voy. Tú sabes, la verde es roja y la roja es verde. Y un día, tú sabes, yo estaba manejando en esa jungla así, y de repente, tú sabes, yo estoy acostumbrado del dominio de los Estados Unidos donde hay orden. Tú sabes, una luz roja, everybody should stop. Y entonces aquí tú puedes cruzar a la derecha en roja, allá no, yo no sabía. Y entonces me volé la luz roja y me paró, ahí tenían una parada. Y en la parada me dijeron papeles. Y le tuve que dar los papeles del reino azul. Tú sabes, del reino de la USA, de la USA, americano. Y bueno, me soltaron y me dejaron ir. Pero ya la policía, como que la gente ve a la policía y dice, tú sabes, whatever. Tú sabes, le doy para su soda, para su almuercito. Tú sabes, y las leyes son, tú sabes, corrompidas. Pero amados míos, tú llegas aquí y tú estás manejando. El otro día yo estaba, tú sabes, viniendo ya entrando a Homestead, y en la entrada a Homestead está la entrada de la 216 o de la 212, donde está el edificio gubernamental. Y muchas veces cuando tú estás pasando por ahí, al mismo tiempo está entrando un policía. Y yo me recuerdo que yo venía manejando como normalmente manejo. Tú sabes, más de lo que la ley establece. Confieso mi pecado, no me miren así. El que está sin pecado tiene la primera piedra. O la primera botella de agua, lo que tiene en la mano. ¿Ok? Y yo voy manejando, y cuando voy manejando, y de repente veo policía así, y de repente algo me pasó a mí, que instantáneamente, amado Dios, yo no sé cómo pasó, pero mi pie se soltó del acelerador. Y de repente automáticamente se volteó al freno y comenzó a presionar el freno. Pasó automáticamente, no sé cómo pasó, no me pregunten, amados. Pero tú sabes lo que entró en ese momento. Me entró el temor de la ley aquí en los Estados Unidos. La presencia del policía me dio temor. Y como la presencia del policía me dio temor, entré inmediatamente, amados míos, al orden de este país, a las leyes tránsitas de nuestro condado, amados míos. Fue algo interesante. Pero tú sabes que como los policías manejan rápido, yo iba a decir, esta sujeción va a ser temporaria. Porque cuando el policía salió soplado, corriendo, inmediatamente, no me expliquen cómo pasó, mi pie se salió del freno, se movió el acelerador y, amado mío, era como tenía plomo en la chancleta. Y seguí adelante. Y quiero que sepan, amados míos, que yo creo que lo que nosotros necesitamos, tú sabes, para realmente reconocer la autoridad, la supremacía, o sea, la manifestación visible del orden de Dios en nuestra vida, es el temor a Dios. Necesitamos esa presencia de su temor en nuestras vidas. Porque cuando no está ahí, no nos importa desobedecer a Dios. Sabemos claro lo que dice su palabra, pero seguimos haciendo lo que yo quiero hacer. Y eso no es así, amados. Termino con el Salmo 128 y Gusto va a pedir que subas. Porque la Biblia nos dice en Proverbios que el temor de Dios es el principio de ¿qué? De la sabiduría. El temor a Dios. Y el temor de Dios no es simplemente, como nos han enseñado, no simplemente la reverencia, porque ese es un aspecto del temor de Dios. Pero otro aspecto del temor de Dios que no nos gusta hablar es que tú le tengas miedo a Dios. That you fear God. Como los hijos de Israel en la montaña, amados. Cuando bajó la presencia de Dios y los israelitas vieron esa nube y sintieron el temblor
y el calor. No, Moisés, tú habla con Dios, dile que se vaya, que nos está causando demasiado miedo. And we need that. Necesitamos eso. No simplemente la reverencia, sino también el temor. Y dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Salmo 128. Bienaventurado, 3 veces alegre, 3 veces bendecido, todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando acudas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? Teme al Señor. Tu mujer será una fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¿Dónde comienza el temor de Dios? En tu vida personal. Cuando tú eres un hombre que teme a Dios, una mujer que teme a Dios, y te alineas a la manifestación visible del poder completo de su autoridad y su dominio, la Biblia dice que te va a ir bien. Y no solamente a ti, sino que en tu casa. Y no solamente en tu casa, sino que con tus hijos. Y esa bendición familiar, amados míos, se va a extender hacia la iglesia. Y esa bendición eclesiástica se va a extender a la comunidad, para que realmente podamos expandir el reino de Dios de una manera visible, de una manera poderosa. Así que yo te exhorto en este día, que si Dios ya nos ha sacado del reino de las tinieblas, ya paremos de dejar de vivir en la oscuridad. Cada uno conoce las áreas en sus vidas. Aquí nadie tiene que señalar a nadie, sino que cada uno de nosotros escudriñemos nuestro corazón, como dijo David, y que David dijo: escudriñame, Señor, y mira a ver si hay camino malvado en mí. Amén. Ponte de pie. Señor, yo te doy gracias en este día, Señor. Y te pido, mi Dios, que en el nombre de Jesús, aquel que ha perdonado nuestros pecados, aquel que murió por nosotros en la cruz para tomar nuestro lugar, yo te pido que cada día más nos des sabiduría y entendimiento, Señor, acerca de tu reino, para vivir conforme, Señor, tu voluntad, para dar nuestra vida completamente de la manera que la dio Cristo a la agenda tuya, Señor, a la agenda de tu reino, a la manifestación visible de la autoridad completa del dominio tuyo en toda área de nuestra vida, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea realmente un reflejo de quién eres tú, porque el dominio que tú nos has dado, Señor, el que le diste a Adán y le diste a Eva, era de manifestar tu presencia, era de ser una imagen, Señor, en la tierra, visible de quién eres tú. Así que yo te doy gracias, mi Dios, y te bendigo, y te pido que en cada una de nuestras vidas tengamos esa conciencia, Señor, y entender que tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amados, que Dios los bendiga.
A la salida había un almuerzo, que mi esposa les va a hablar de eso rapiditamente.